al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer 3 versículos. Segunda de Reyes, capítulo 18. Dice así la palabra del Señor a partir del versículo 5, Segunda de Reyes 18, 5. Dice que en el Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él, entre los reyes de Judá. Porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él a donde quiera que salía y prosperaba. Está hablando del rey Ezequías. El rey Ezequías es uno de los más famosos de toda la lista de los muchos reyes que podemos encontrar en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Y he leído solo esto, aunque después profundizaremos en algunos versículos anteriores y posteriores, porque en estos versos encontramos 3 principios que son fundamentales para vivir en esa esperanza que nos transforma y que nos prospera. Todos queremos ser transformados, ¿verdad? Porque todos somos conscientes de esa necesidad de transformación. Ahora, todos queremos ser prosperados también, ¿verdad? Bien, pues aquello que Dios nos provee, entre otras muchas cosas, es la esperanza. Es la esperanza. Fijaros, si miramos las noticias, los telediarios, las redes sociales, si observamos el mundo que nos rodea, hay algo que podemos estar de acuerdo que caracteriza a esta sociedad y a esta generación, y es la incertidumbre. Las personas, millones de personas viven con incertidumbre, crisis económicas, sociales, cambios, las decepciones que muchos sufren porque ponen su confianza, su esperanza en la política, en un buen trabajo, en cierto partido político o ideología. Todos acaban decepcionados porque todos en algún momento o de alguna manera buscan hallar seguridad en aquello que les parece estable. Un trabajo estable, una economía estable, un matrimonio estable, relaciones sociales estables, políticas estables. Aunque todos, tarde o temprano, descubren que cada uno de esos elementos que acabo de mencionar terminan fallando. En algún momento fallan. Y esto no quiere decir que el matrimonio se rompa, que la economía disminuya o que se pierda el trabajo. Pero todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza, que no viene del cielo, es humano y por lo tanto es limitado y falible. En medio de esa realidad vemos al rey Ezequías enseñándonos algunos principios que pueden transformar nuestra vida. Y es que cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, encontramos fortaleza para permanecer firmes, sean cuales sean las circunstancias. Podemos obedecerle y además podemos experimentar una transformación que nos permite vivir y disfrutar de la prosperidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que, ¿queremos ser transformados? ¿Amén? ¿Estáis conmigo? Recordad, soy maestro de educación física. Os pongo a hacer flexiones, planchas y vueltas a la... Si espero que estéis dormiditos, que estéis que no sé qué, no pasa nada, Os activo en 0,2 y empezamos a sudar. Así que os vale más un amén ahí, a tope, antes que de que os dé un infarto de miocardio. Bien, todos queremos ser transformados, Los hermanos con artrosis y lumbago, amén, amén. Bien, todos queremos ser transformados, todos queremos ser prosperados, amén. Amén. Y no queremos hacer deporte, Bien, pues lo que hoy vamos a recordar o aprender es que uno de los elementos que Dios nos ha provisto para ello es la esperanza. Una esperanza. Y no una esperanza cualquiera, sino la esperanza que proviene del Señor. Y lo primero que quiero que recordemos, no, ayúdame por favor, es que Dios debe ser nuestra única esperanza. ¿Amén? Dios debe ser nuestra única esperanza. Como seres humanos, todos tendemos a depositar nuestra esperanza en aquello que nos ofrece seguridad. Lo acabo de decir y he nombrado algunos elementos. Un buen trabajo, el dinero, los bienes materiales, la familia o los amigos.
ocupan habitualmente un lugar predominante en nuestros corazones. Y aunque cada uno de estos elementos son necesarios, a lo largo de la vida experimentamos que en alguno u otro momento nos fallan. Porque nosotros fallamos, así que los demás nos van a fallar. Esos bienes materiales se vuelven innecesarios para ser verdaderamente felices. Ese trabajo por el que tanto hemos luchado y trabajado no trae la verdadera satisfacción y plenitud a nuestras vidas. Todo aquello que no es eterno es falible y por lo tanto imperfecto. Hay algunos que llevamos ya unas cuantas vueltas alrededor del Sol, ¿vale? Es decir, que vamos cumpliendo años y en estos años hemos comprobado que ningún elemento aquí en la Tierra, ningún factor, ningún ser humano, ninguna circunstancia puede ofrecer una esperanza perdurable a los hijos de Dios. Y por lo tanto, si no perdura, no transforma. Aquello que es eterno es lo que nos transforma. Lo que se va desgastando y desvaneciendo no transforma nuestras vidas. Sencillamente nos engaña para después desilusionarnos. Hemos leído en Ezequías, en primer lugar, que en el versículo 5, él puso toda su esperanza en Dios, en el Dios de Israel. Y dice que esto le hizo ser reconocido como el mejor rey. Dice que no hubo otro antes ni después de él. Nadie como él. Nadie como Ezequías puso su esperanza en el Señor. Y fijaros, no lo hizo en circunstancias fáciles. No lo hizo cuando todo le iba bien. Ezequías sube al trono y se encuentra con una nación pervertida, corrompida, una nación llena de idolatría por todas partes. Hasta en el mismo templo del Señor, en Jerusalén, habían levantado altares a Baal, estatuas de Asera, y las prostitutas ejercían la prostitución en los mismos atrios del templo del Señor. Había altares y sacrificios humanos por todo el país. El pueblo se había corrompido. Y Ezequías dice que sube al trono y comienza poco a poco, lo leemos en el versículo 4, a barrer con todo eso. Se propone en su corazón eliminar aquello que está contaminando al pueblo y que lo aleja del Señor. Así que internamente la nación estaba en crisis, pero externamente la situación no era mejor. Vemos al imperio asirio, ¿qué estaba haciendo? Queriendo no solamente invadir la tierra de alrededor, y lo estaba consiguiendo, sino que estaba a las mismas puertas de Jerusalén queriendo destruir la ciudad santa. Así que él sube al trono y se encuentra con una ciudad asediada por un imperio que había aniquilado a todos los pueblos de alrededor. Es decir, problemas internos y problemas externos. Y así es nuestra vida. Nuestra vida es una lucha constante con nuestro propio hombre y mujer interior, con el que batallamos cada día, porque hay ídolos en nuestro corazón que debemos derribar constantemente. Pero además vivimos una vida de asedio por esos elementos externos, como el mundo en el que vivimos, las tentaciones y Satanás, el enemigo de nuestra alma. Así que Ezequías, en esa situación que afronta, decide tomar una decisión. Y es la de poner toda su esperanza en Dios. Podía haber hecho como otros reyes anteriores a él, abandonarse a la idolatría, buscar ayuda en Egipto o en los reyes de Siria, buscar alianzas humanas para intentar resolver esa situación tan complicada que afrontaba. Pero nos dice que Ezequías puso toda su esperanza en Dios. Y esto es un principio que debemos recordar, hermanos. Sean cuales sean las circunstancias, Dios debe ser nuestra única esperanza. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Dios debe ser nuestra única esperanza. No pongas tus ojos, ni tu mirada, ni tu esperanza en nada, ni en nadie más, porque todo lo que es de la tierra, todo lo que es de aquí abajo, como viene, se va. Como viene, se va. ¿Saben cuántos hombres he conocido a lo largo de mi vida, jóvenes, que comenzaron a ganar dinero por un buen trabajo, por el cual habían luchado y se habían esforzado, y formaron una hermosa familia? Hombres y mujeres que servían al Señor, pero de repente se vieron con los bolsillos llenos y entonces su corazón empezó a vaciarse. Creyeron que habían alcanzado el objetivo de la vida, tener un buen trabajo para lograr una buena economía y por lo tanto disfrutar de la vida. Poco a poco su corazón empezó a vaciarse de las cosas de Dios. Sus corazones empezaron a secarse, a llenarse de las cosas del mundo y de repente pasan los años. Te das cuenta de que esas personas ya no están en los caminos del Señor. Muchos de esos matrimonios se rompieron y sus hijos
no solamente no han podido conocer a Dios, sino que llevan una vida de desgracia, de miseria, de vicios y de sufrimiento. Todo aquello que no provenga del cielo es efímero, es pasajero y no nos da seguridad. Ahora, ¿qué significa, según la Biblia, esperanza? Bueno, una definición de esperanza es expectativa firme y segura. Tengo una expectativa de lo que va a pasar y esa expectativa es firme y además es segura, me produce seguridad, me permite estar cierto en que lo que Dios ha prometido en su palabra se cumplirá, amén, y que además se cumplirá en perfección al tiempo oportuno. Esta esperanza es la que envuelve el corazón y envuelve la mente de aquellos hombres y mujeres que decidimos poner toda nuestra esperanza en el Señor. Y esto nos proyecta hacia una vida totalmente nueva, una vida enfocada en hacer la voluntad del Señor, en seguir las pisadas de Jesús, cueste lo que cueste, porque sabemos que esa esperanza es firme. Fijaros, dice Hebreos capítulo 6, versículo 18, que la esperanza es como un asa. ¿A cuántos a veces os cuesta subir las escaleras? O bajarlas. ¿Por qué? Porque duelen las rodillas, tal vez duelen la espalda, tal vez estamos cansados. A veces cuesta subir las escaleras. Y qué bueno es que a alguien un día se le ocurrió, hace muchos miles de años, poner un asa al lado de las escaleras. Qué bueno. A mí me encanta ir a la piscina y bañarme, y tirarme, y jugar con los hijos, y con los primos, y con los sobrinos, y ahogarme, y ahogar a todo el mundo. Me encanta. Y sabéis, nunca uso la escalera de la piscina, nunca. Mi mujer y mis hijos lo saben. ¿Por dónde subo siempre yo? Por el muro. Me gusta subirme por el muro. Pero claro, ahora cada vez me doy cuenta de que me cuesta más subir por el muro. Lo sigo haciendo, pero claro, subo más despacio y a veces me choca la tripa contra el muro. Ahora, después de mucho rato jugando, ¿sabéis lo que hago? Voy a la escalera. Sí, voy a la escalera. ¿Por qué? Porque me cuesta y necesito asirme de algo para poder salir del agua. Pues la palabra del Señor nos dice que la esperanza que tenemos en Dios es como un asa, es como un asidero al cual nos podemos aferrar y sabemos que es firme, que es seguro, que no nos fallará. Dice Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, es decir, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, es decir, aferrarnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, Dios no miente, Él no engaña, Él no falla, Él siempre cumple su palabra y Él nos da una esperanza firme de la que nos aferramos y sabemos que nadie nos soltará. Jesús lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la esperanza que Jesús proyectó para cada uno de nosotros, que fueran cuales fuesen las circunstancias, Jesús estaría siempre con nosotros. ¿Cuántas veces alguien te prometió que estaría a tu lado para siempre y enseguida te falló? Enseguida te abandonó. Cuando ya no le interesaba caminar a tu lado, te dejó solo, te dejó sola. ¿Cuántas veces tú has sido esa persona que tal vez le has fallado a otro? Queriendo o sin querer, todos fallamos. Pero Jesús nunca falla. Y Él debe ser nuestra esperanza. Fijaros, esta fue la experiencia del rey David a lo largo de toda su vida. Cuando le fue bien y también cuando le fue mal. En el Salmo 71:5 vemos al salmista orar así. Porque tú, oh Señor Dios, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Es decir, siendo bien jovencito, David ya experimentaba que Dios era su única esperanza, era su fortaleza. Así que, hermanos, poner nuestra esperanza en Dios es el principio de la transformación de nuestro corazón y de nuestras circunstancias. Amén. Lo voy a repetir. Poner toda nuestra esperanza en Dios es el principio de la transformación de nuestro corazón y de las circunstancias. Porque tú y yo buscamos que Dios cambie nuestras circunstancias. Amén. Pero Dios quiere cambiar nuestro corazón antes. El Señor quiere cambiar nuestro corazón. Señor, necesito 1.000.000 de euros.
Creemos que esa es la respuesta a todos nuestros problemas, ¿verdad? No, con el corazón que tenemos, el 1.000.000 de euros arruinaría nuestra vida. Pero en cambio, si el Señor transforma nuestro corazón, lo alinea con su carácter, con su voluntad, entonces tal vez sí estemos en disposición de administrar correctamente ese 1.000.000 de euros. Cuando el corazón no está bien, ese 1.000.000 de euros nos arruina. En cambio, cuando nuestro corazón está alineado con Dios, ese 1.000.000 de euros enriquece a otros. Porque nos enseña que todo lo que recibimos es de gracia y es para dar de gracia y en abundancia. Amén. Así que la esperanza y poner nuestra esperanza en Dios es lo que transforma nuestro corazón para que después el Señor transforme nuestras circunstancias. En segundo lugar, lo que aprendemos de Ezequías es que debemos vivir pegados al Señor y hacer su voluntad. Hemos leído en el versículo 6, porque siguió al Señor y no se apartó de él. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos del Señor que el Señor le prescribió a Moisés. Mira, las marcas de un verdadero discípulo de Jesús, de un verdadero cristiano, son estas: seguir a Jesús de cerca y vivir para hacer su voluntad. Lo repito, las marcas de un verdadero cristiano, no de un cristiano o cristiana de pacotilla que viene a la iglesia todas las semanas. Porque puede ser un falso cristiano viniendo al culto todos los domingos, ¿lo sabéis? Las iglesias están llenas de personas que van al culto, que les preguntas: yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Yo les podría decir: vale, Satanás también cree en Jesús. Los demonios también creen en Dios. Y por eso no son discípulos de Jesús. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero discípulo de Jesús? Que ama a su Señor y que imita a su Señor viviendo para hacer la voluntad de su Señor. Amén. Así que debemos vivir pegados al Señor para hacer su voluntad, no con apariencia ni con religiosidad, porque delante del Señor estamos desnudos, no debemos aparentar absolutamente nada, sino con una vida totalmente entregada y consagrada al Señor y a su obra. Porque llegará un día, y el hermano Marcos nos exhortaba al principio de la reunión: ¿cuántos pensamos en el retorno del Señor? ¿Cuántos pensamos en que Jesús volverá? Y yo decía: todos los días, yo constantemente. Soy consciente de que el Señor puede volver en cualquier momento, así que en cualquier momento debemos estar preparados. ¿Y qué aprendemos en la palabra con respecto a la vuelta y al regreso de Jesús? Que entonces ahí recibiremos la recompensa, pero también rendiremos cuentas por lo que hemos hecho con todo aquello que el Señor puso en nuestras manos. ¿Qué hemos hecho con esa vida que Dios nos dio? ¿Cómo hemos administrado nuestro tiempo? ¿Cómo hemos cuidado de nuestro hogar? ¿Cómo hemos administrado los bienes que el Señor puso en nuestras manos? ¿Cómo hemos administrado los dones espirituales que el Señor depositó en cada uno de nosotros? Deberemos rendir cuentas. Y sabéis, yo cuando era pequeño tenía mucha vergüenza. La perdí enseguida, pero tenía vergüenza. Y me ponía muy colorado, me ponía muy rojo cuando tenía que hablar en público o cuando alguien me decía algo y enseguida me avergonzaba y me ponía rojo como un tomate. Sí, no, aunque no os lo creáis, era así. El Señor me ha hecho libre de la vergüenza. Me ha vuelto un sinvergüenza. Me da vergüenza. Y con los años, cuando uno va creciendo y conociendo al Señor, aprendes ciertas cosas y llegas a conclusiones muy, muy certeras. Y una de ellas es que yo sé que el Señor me deberá tirar de las orejillas cuando estemos en el cielo, porque seguro que me equivoco y me equivoco mucho. Pero yo no quiero ponerme colorado delante de mi Señor. Yo no quiero ponerme colorado. Señor, me he equivocado, te he fallado porque soy torpe, porque soy frágil, porque intentándolo muchas veces me equivoco, muchas de ellas. Pero que el Señor no me tenga que reprochar que supe la verdad y no la seguí. Que sabía lo que era correcto y no decidí hacerlo. Que sabía aquello que a él le agradaba y le di la espalda por hacer lo que me agradaba a mí. Yo no quiero ponerme colorado delante del Señor. Por lo tanto, debo caminar cerca de él y aprender a caminar como Jesús caminó para poder presentarme sin vergüenza, sin temor, sin condenación delante del Señor cuando él venga a buscarme. Amén. Cuando Ezequías llegó al trono, os he dicho antes que el reino estaba hecho un desastre. Todo el mundo haciendo lo que le daba la gana, las personas cometiendo idolatría de un lado para otro, los propios sacerdotes, algunos estaban totalmente desmadrados, pero él propuso en su corazón hacer lo recto delante del Señor. Él hizo lo recto delante de Dios.
Decidió que si el Señor le había dado una gran responsabilidad como rey, debía asumir ese privilegio y esa responsabilidad y hacerlo conforme a lo que él sabía que el Señor demandaba en su palabra. Dice el versículo 4 que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Es decir, dijo, oye, tengo dos opciones, quedar bien con todo el mundo para que me quieran como rey o hacer la voluntad de Dios. Mira, si quieres quedar bien con todo el mundo, fenomenal, vas a quedar fatal con Dios. Vas a quedar muy mal con el Señor, porque no se puede agradar a dos señores. No se puede amar a dos señores. No se puede servir a dos señores, porque o servimos a uno y despreciamos al otro, o amamos a uno y odiamos al otro, o seguimos a uno y abandonamos al otro. Así que debemos decidir a quién queremos agradar, con quién queremos quedar bien. Algo que me encanta de Jesús es que él nunca pedía permiso para decir la verdad. La decía con amor, con sabiduría, con dulzura y a veces con firmeza, pero él no pedía permiso, porque él sabía lo que las personas necesitaban escuchar. Así que, hermanos, cuando depositamos nuestra esperanza en Dios, estamos declarando que confiamos en la verdad de su palabra, aunque eso nos cueste amistades, o el cariño y el respeto incluso de familiares, o incluso un trabajo por el que tanto hemos luchado. ¿Alguna vez has perdido un trabajo por tu fe? Pues yo he perdido varios. Yo he perdido varios. Y no siendo un jovencito sin responsabilidades, siendo un padre de familia con dos bebés en casa, o una niña y un bebé en casa. Ahora, yo tuve claro que prefiero ponerme colorado delante de los hombres a ponerme colorado delante del Señor. Porque si tú pones toda tu esperanza en Dios, Dios nunca te va a fallar. Recuerdo hace muchos años, el Señor empieza a hablarme de un trabajo en el cual estaba muy bien, además sirviendo con un hermano, un pastor muy querido. Tienes que dejar el trabajo. Señor, pero si tengo a mi hija pequeña, ¿cómo voy a dejar el trabajo? Tienes que dejar el trabajo. Pero Señor, y así estuve durante varias semanas. Hasta que de repente un día Loide se pone enferma. Se pone mala de neumonía, con David en la barriga. Y yo empiezo a mosquearme porque, qué raro, ¿cómo es esto? Bueno, la cuestión es que pido permiso en el trabajo para poder cuidar de Loide porque mi familia estaba cuidando de Keila, mientras yo estaba en el hospital con Loide ingresada. Y mientras estamos en el hospital, el Señor me dice, ¿qué quieres que haga más para que me hagas caso? Yo no sé en qué Dios has creído, pero el Dios en quien yo creo es un Dios que no juega con su voluntad en nuestras vidas. Y es muy probable que muchos de los problemas que tengamos hoy día sea porque el Señor nos ha estado hablando durante mucho tiempo y nos hemos hecho los locos. No hemos querido escuchar y hemos querido seguir poniendo nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Y a veces el Señor tiene que tocar lo que más amamos aquí en la tierra para que nos demos cuenta que nuestro mayor tesoro está en el cielo. Así que recuerdo que dije, Señor, ya está, ya está. Por favor, sana a mi mujer, yo mañana voy a dejar el trabajo. Y me fui al trabajo, a la empresa, y le dije al jefe, jefe, que me voy del trabajo. Pero hombre, Serafín, ¿pero cómo te vas a ir? ¿Quieres cobrar más? No, no quiero cobrar más. ¿Quieres un puesto? No quiero otro puesto. ¿Pero qué te ha pasado? Me voy del trabajo, me tengo que ir de ese trabajo. Bueno, la cuestión es que el hombre se disgustó mucho porque me apreciaban en esa empresa y cuando voy a cobrar el finiquito, bueno, me dice, ¿sabes qué? Te vas tú, no te puedo dar ni paro ni nada. Digo, bueno, haz lo que tú quieras. Yo me tengo que ir del trabajo, es lo que tengo que hacer, lo sé delante del Señor. Ellos sabían que yo era creyente, que servía al Señor y le dije, delante de Dios tengo que hacer esto. El hombre no se enteró de nada, no entendía nada de este lenguaje, ¿eh? Pero no podía mentirle. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Es como una vez que estaba en la universidad, cuando estaba en el mundo y tenía una novia que no era creyente y yo estaba volviendo al Señor y lo primero que el Señor me dice, deja a la novia. Vale, yo dejo a la novia. ¿Y qué le digo a la novia? Porque no la quiero mentir. Diré que te lo digo yo. Digo, Señor, en palabras más así como el apóstol Pablo, más rebuscadas. No, no, dile que Dios te ha dicho que tienes que dejarlo. Pues tuve una semana peleándome con el Señor y conmigo mismo a ver de qué manera se lo decía así sin que se lo dijera así. Hasta que un día pues le digo, oye, mira, que tenemos que dejar esto. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te gusta otra? Y yo, no, 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 me gusta otra. ¿Pero qué es que he hecho algo mal? No, 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 no has hecho nada mal. Pero, y me dio 1000 motivos
Hasta que al final le dije, mira, te voy a decir la verdad. Pero me vas a decir que estoy loco. No, hombre, no, pero ¿qué ha pasado? Dice, es que Dios me ha dicho que lo tenemos que dejar. ¡Tú estás loco! ¿Pero cómo Dios te va a hablar y te va a decir eso? Digo, pues es lo que me ha dicho. Y yo, bueno, ella salió corriendo por todo el pasillo de la universidad diciéndome que estaba loco, que era un majara, que me habían comido la cabeza. Bueno, me puso. Claro, luego me llaman mis amigos, oye, ¿qué ha pasado? No sé qué tal. No, mira, ¿qué ha pasado esto? ¡Tú estás loco! Bueno, volvamos a la historia del trabajo. Porque de estas hay muchas. Niño, estaba en el mundo. Era otro hombre que ya murió. ¿No? Ya murió. Lo cuento porque ya soy libre de ese hombre muerto. La cuestión es que a la semana me llaman del trabajo. Y yo, claro, muerto de miedo. Digo, señor, me acabas de decir que deje este trabajo. Tengo una hija pequeña y un bebé en la barriga y mi esposa saliendo del hospital. Y si me voy del trabajo, no tengo paro. Y no tengo ahorros. No entiendo nada. Bueno, la cuestión es que me llaman del trabajo y cuando voy a recoger el finiquito, que era un despido, veo que me despide la empresa, que no soy yo que me voy, me despide la empresa. Y que encima me estaban dando dinero por despedirme. Entonces le digo a la secretaria, digo, perdona, esto está mal. Digo, ¿cómo que está mal? Sí, porque soy yo el que me voy, la empresa no me despide. Y aparte no me corresponde finiquito, porque soy yo el que se va. Y me dice ella, ¿la firma de ese papel de quién es? Digo, la del jefe. Y dice, pues ya está. Yo no sé de qué manera me fui con el paro y con el finiquito. Y en 2 meses tenía un trabajo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y a los 3 meses me llama el hermano, compañero de trabajo, que yo le dije, creo que el Señor me ha sacado de ahí y tú deberías salir. No, Sera, porque yo lo necesito para la casa, para esto. A los 3 meses me llama, Serafín, la empresa ha quebrado, estamos todos en la calle y ninguno vamos a cobrar nada. Cientos de empleados se quedaron en la calle, entre otros este hermano al que el Señor le estaba advirtiendo que tenía que irse. Es necesario poner toda nuestra esperanza en Dios, antes que en cualquier otra cosa. Porque todo lo que este mundo nos ofrece, aunque es necesario, es pasajero, es frágil, es imperfecto, es falible, tarde o temprano nos defraudará. Pero Dios nunca defrauda. Así que, hermanos, la esperanza que ponemos en el Señor nos transforma cuando obedecemos sus mandamientos. Cuando decidimos creer en Él. Cuando derribamos todo ídolo de nuestro corazón, que puede ser el miedo incluso a quedarnos sin nada, puede ser un ídolo. Ese afán de tener siempre más, esa seguridad que supuestamente nos ofrece el dinero en el banco o un buen trabajo, que sí, todo es necesario, pero sobre todo lo que necesitamos es poner nuestra esperanza en Dios, porque Él nunca nos va a fallar. Amén. Debemos cerrar toda puerta con el pasado, toda puerta con el pecado. Debemos aferrarnos a la esperanza que tenemos en Jesús y vivir caminando cada día con los ojos puestos en Él, haciendo su voluntad. ¿Sabéis que el pecado nos separa de Dios? El pecado es como una barrera que ponemos entre Dios y nosotros. Ahora, el pecado no es lo que a veces pensamos, emborracharse, drogarse, robar un banco, matar a alguien. No, el pecado es sencillamente escuchar la voz de Dios y no hacerle caso. Eso es desobediencia, y la desobediencia es rebeldía. Y en la Biblia la rebeldía es comparada con la idolatría y la hechicería. La palabra del Señor dice que cuando estamos siendo rebeldes a su voz, estamos consultando a los muertos y a las brujas. Leerlo en 1 Samuel capítulo 15, 16 en adelante. La rebeldía es como la hechicería. Y tú dirás, no, pastor, ¿con qué me está comparando? No, yo no, la palabra del Señor. La palabra de Dios. Así que, qué bueno es poder orar como oraba el salmista, el rey David en el Salmo 48, cuando decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amor, hermanos, ¿queremos ser prosperados? ¿Amén? Amén. ¿Queremos ser transformados? Amén. Pues debemos poner toda nuestra esperanza en Dios. Él debe ser nuestra única esperanza, nuestro primer y único amor, y Él debe ser aquel a quien seguimos, caminamos pegaditos a Él y hacemos su voluntad. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver cambios en tu vida? Decide caminar cerca de Jesús. Jesús caminaba rodeado de miles de personas. Los de lejos no veían casi nada, solamente
alguien les contaba, ¿qué ha hecho Jesús? Ha sanado un ciego, ha levantado un muerto, ha hecho un milagro, ha caminado sobre las aguas. Pero ¿quiénes disfrutaban de verdad de los milagros que Jesús hacía? ¿Quiénes lo veían de primera mano? ¿Quiénes eran impactados por ver todo lo que Jesús decía y hacía? Los que caminaban cerca del Señor. No dejes que nadie te cuente lo que Dios piensa y lo que Dios hace. Que el Señor te lo cuente de primera mano. Verás cómo tu corazón es transformado. Amén. Y el resultado de todo esto, es el tercer punto que vemos en la vida de Ezequías, es que si ponemos a Dios como nuestra única esperanza y caminamos pegados a Él, haciendo su voluntad, ¿qué pone ahí? Seremos acompañados y respaldados por Dios para prosperar. Porque Dios es un Dios fiel que cumple su palabra. Dice versículo 7, y el Señor estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuántos queremos prosperar en nuestra vida? Todos. Pues mira, quiero que sepas que Dios quiere que tú prosperes en tu vida. Es la voluntad de Dios, es el deseo del Señor que tú y yo prosperemos en nuestra vida. De hecho, el apóstol Juan le escribe a su amado hermano Gayo y él se refiere a él en tercera de Juan 1, 1 y 2, diciendo, el anciano a Gayo, el anciano es Juan, a Gayo, su amado amigo y hermano, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero fíjate, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ahí está la clave, hermanos. Ahí está el secreto. Que la mayoría de las veces tú y yo queremos ser prosperados en el cuerpo, queremos tener salud, para poder disfrutar de la vida. Y Dios quiere que seamos prosperados en el cuerpo. Porque la sangre de Jesús, la cruz de Cristo, ofrece sanidad de nuestros cuerpos. Amén, lo creemos. Tú y yo queremos ser prosperados en el bolsillo, para poder disfrutar de los bienes de la vida. Para poder ir de paseíto, irnos de vacaciones, para poder vestirnos bien, comprar una bonita casa, para comer, a poder ser muchos días en buenos restaurantes, en Pamplona los hay a patadas. Queremos que Dios prospere en nuestro cuerpo, que Dios prospere nuestro bolsillo. Queremos que Dios prospere nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que esos dones que nos ha regalado fluyan a través de nuestra vida, fluyan para que la iglesia vea lo buenos cristianos que somos. Pero Dios está más interesado en tu alma. Y ahí está la clave. Porque el alma es la identidad del ser humano. El alma es lo que somos. El alma es nuestro corazón, nuestra mente. Son nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros sueños. El alma es lo que nos hace ser seres autoconscientes. Es más, la palabra dice que Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas. Cuando el apóstol se refiere a los creyentes que se alejaban de Dios, se refiere a ellos como almas adúlteras. Y Satanás es el acusador de nuestras almas. Es decir, algo sucede en el alma que el Señor está tan interesado en tratar. Está interesado en prosperar. Mientras tú y yo nos fijamos en lo de fuera. Queremos una buena salud, una buena economía y una buena espiritualidad para que nos vaya bien. Pero en cambio el Señor que dice que prosperes en todas las cosas, que tengas salud, así como prosperas en tu alma. Mira, puedes ser la persona más rica del mundo y ser el más miserable. Y puede ser que no tengas un euro en el bolsillo y ser la persona más bienaventurada de este mundo. Porque la verdadera prosperidad está y comienza en el alma. Comienza ahí donde Dios trabaja en cada uno de nosotros. Así que la pregunta no es si queremos prosperar, todos queremos prosperar. La pregunta que ahora corresponde es ¿cómo queremos prosperar? ¿De qué manera queremos prosperar? Porque hemos leído que el Señor estaba con Ezequías y que donde quiera que Ezequías salía, prosperaba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Sabéis por qué tú y yo no prosperamos en muchas áreas de nuestra vida? Porque Dios no está en esos asuntos. Porque el Señor no está en esos asuntos, no está en esas decisiones. El misticismo evangélico nos ha engañado, haciéndonos creer que si declaramos algo, que si proclamamos algo, que si decretamos algo, que si imaginamos y visualizamos algo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a bendecir. Mira, Dios no va a bendecir tus planes solamente porque tú quieras que te salgan bien.
Él no está obligado a bendecir absolutamente nada. Él solo bendice lo que está de acuerdo con su voluntad. Porque lo que está de acuerdo con su voluntad redunda en su gloria y entonces en nuestra bendición. ¿Cuántas veces tomamos decisiones? Señor, bendice esta decisión que voy a tomar. El Señor dice, ¿pero tú me has preguntado? Señor, respalda esta decisión que hemos tomado como familia. ¿Pero me habéis preguntado? Señor, prospéranos para que podamos... ¿Pero habéis consultado si esa es la voluntad de mi corazón para vuestras vidas? ¿Sabéis por qué no prosperamos muchas veces? Porque nuestra alma no prospera. Porque seguimos atascados en viejas estructuras, formas de pensar, religiosidad barata que hemos adquirido con los años. Y creemos que todo lo que aparenta ser espiritual agrada a Dios. Y no es así, hermanos, hermanas. ¿Cómo prosperó Ezequías? Lo hemos leído. Dice que derribó toda idolatría. Toda idolatría. Mira, necesitaría 5 minutos donde me dijerais cómo pensáis cada uno de vosotros y podríamos empezar a identificar un montón de ídolos en los corazones. Un montón de ídolos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque están ahí. Y los ídolos son como el mal aliento. Los sufrimos los demás. Pero el que lo tiene no se da cuenta de que los tiene. ¿Sí? Sí, así es. Mirad, vemos que Ezequías prosperó porque tuvo riquezas. Tuvo protección ante los enemigos que querían destruir la ciudad. Fue sanado cuando se enfermó. Hubo paz durante todo su reinado y recibió promesas de futuro. Ahora bien, a pesar de que había problemas internos y enemigos externos, Ezequías prosperó. ¿Por qué lo hizo? Bueno, prosperó en todas las cosas porque Ezequías prosperaba en su alma. Él propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Propuso en su corazón eliminar la idolatría en medio de la casa de Dios. Propuso en su corazón volver el corazón de la nación de Israel, o de Judá en este caso, al Dios que los había sacado de Egipto y los había establecido como una nación santa. Ezequías buscó la justicia, buscó la verdad, buscó la pureza, buscó la santidad. Y entonces eso le hizo prosperar como hijo de Dios, como rey y soberano de Israel, y por lo tanto prosperar en todas las cosas. ¿Por qué dice que David salía y peleaba las batallas del Señor y ganaba las batallas del Señor? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No era un hombre perfecto, pero buscaba hacer la voluntad de Dios en todo. Ahí está, y de ahí nace la verdadera prosperidad. Dice Juan, 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ezequías entendió cuál era su llamado, entendió cuál era su responsabilidad y su lugar en la vida y vivió para cumplirlo cada día de su vida. Cada día él entendió que más allá de ser rey, Dios lo había puesto como un faro en medio de una nación en oscuridad. Lo había puesto como un guardián, como una atalaya para velar por la santidad, por la sanidad y por la pureza de la nación de Israel. Así que tú y yo debemos entender cuál es nuestro llamado, a qué hemos sido llamados por Dios. Debemos entender cuál es nuestra posición en el Señor. Debemos entender que para ser prósperos en todas las cosas, antes debemos prosperar en nuestra alma. Antes debemos prosperar en ese lugar que es donde Dios trabaja verdaderamente. No podemos prosperar en todas las cosas si seguimos pensando como niños, si seguimos sintiendo y reaccionando como niños, y muchas veces niños asustados, heridos por los maltratos de la vida. No podemos avanzar si permanecemos siempre atascados en ese lugar de dolor, de rencor, de rechazo, de pobreza espiritual, emocional y mental. El Señor quiere que prosperemos en todas las cosas como prospera nuestra alma. Él quiere respaldarnos, Él quiere acompañarnos en todo, pero sabemos que solamente podremos ser acompañados por Dios cuando estemos caminando con Dios. ¿Amén? Amén. Así que, hermanos, quiero ir concluyendo recordándote esto. Dios quiere respaldarte. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere prosperar tu vida. Pero antes quiere que entiendas para qué has sido creado y creada.
y que cumplas fielmente con ese llamado. Jeremías 29:11 dice, todos lo conocéis, porque yo sé los pensamientos, yo conozco los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, no de mal. Dios no quiere nada malo para ti y para mí. Lo sabemos, ¿verdad? Él quiere que todo nos vaya bien, porque sabe que muchas veces nos va a ir mal, porque estamos en este mundo. Pero Él quiere bendecirnos para darnos un futuro y una esperanza. Y una esperanza. Así que, hermanos, hermanas, recordad, si queremos prosperar, si queremos avanzar, si queremos ser transformados por el Señor, debemos ponerle a Él por encima de todas las cosas. Debemos caminar pegaditos a Él y debemos obedecerle, debemos caminar a su lado, reconociendo que tenemos la tendencia a poner nuestros ojos en las cosas de aquí abajo, en las personas. ¿Saben cuántos creyentes hay en el mundo que idolatran a sus pastores? Idolatran a sus líderes en las iglesias. Idolatran a sus esposos, a sus esposas. A los propios hijos. Idolatran porque buscan seguridad en hombres y mujeres de carne y hueso. Hombres y mujeres que idolatran su trabajo, idolatran los ceros que tienen en el banco, idolatran el cuerpo, idolatran la comida. En el mundo latino idolatramos la comida. Cuando hablo de latino hablo desde España hasta el otro lado del charco. No, desde Italia, en Italia también. Solo pensamos en comer y 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 en comer a todas horas. Tenemos ansiedad, comemos. Tenemos depresión, comemos. Estamos felices, celebramos comiendo. Estamos tristes, nos atiborramos de chocolate. Comer y comer y comer. Solo pensamos en comer. Convocamos ayuno y oración. Estamos aquí, el pastor, 4 hermanos y 2 ratas que pasan por ahí. Hermanos, hermanas, barbacoa, asado, sancocho, bandeja paisa gratis para todo el mundo. Aparece aquí hasta la alcaldesa de Burlada. Somos así, hermanos. Idolatramos. Porque somos, por causa del pecado, idólatras por naturaleza. Pero luego nos desesperamos rápidamente. Al mínimo problema nos desesperamos. Y entonces llamamos al pastor desesperado. ¡Pastor! ¡Que me hundo! ¿Cómo te vas a hundir? ¡Que no sé qué hacer! ¿Has orado? ¡No! Pues ya lo sabes. Sí. Tengo por costumbre no atender a nadie que venga a pedirme ayuda si antes no ha orado al Señor. Porque lo que Dios no te ha dado, yo tampoco te lo voy a dar. Lo que no busques en el Salvador de tu alma, no lo busques en mí. No lo busques en mí. Hermanos, la vida de Ezequías nos enseña que la diferencia no la hacen las circunstancias, sean buenas o sean malas, sino la diferencia está en qué lugar ponemos nuestra esperanza. Y el Señor hoy nos recuerda que debemos poner nuestra esperanza en Él. Mientras otros confían en sus recursos, en las alianzas, en las fuerzas, en los ejércitos, Ezequías decidió confiar en Dios. Decidió acercarse a Él y obedecer a su palabra. Y como resultado, Ezequías experimentó el respaldo de Dios y la prosperidad. ¿Por qué? Porque prosperó en su alma y entonces Dios lo prosperó en todas las cosas. Y el Señor nos hace esa misma invitación a ti y a mí. ¿Por qué venimos al Señor? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Lo hacemos por amor o lo hacemos por interés? ¿Lo hacemos por un amor sincero a Dios y a los hermanos o lo hacemos por una necesidad? Pues entonces debemos valorar, debemos evaluar nuestros corazones y sea que estemos enfrentando dificultades o que estemos en un momento tranquilo de bonanza en nuestras vidas, debemos recordar que Dios es nuestra única esperanza. Amén. Así que lo que hoy te animo y el Señor nos anima es a depositar toda nuestra esperanza en Él, a derribar cualquier cosa. Si has identificado algo en tu vida que es un ídolo que se interpone entre Dios y tú, derríbalo. No permitas que siga ocupando ese lugar en tu corazón y dile, Señor, tú eres mi única esperanza. Tú eres mi única esperanza. Hermanos, llevamos 1 año y pico con vosotros, no nos conocéis en absoluto porque no hemos tenido tiempo de contar muchas cosas. Pero mi esposa y yo tenemos miles de experiencias, de anécdotas, de situaciones extremas
donde hemos tenido que ser los locos de la película por obedecer al Señor, donde hemos arriesgado todo una y otra vez por obedecer al Señor, donde a los ojos del mundo, incluso de nuestros propios familiares, estábamos mal de la cabeza. Pero ¿cómo se os ocurre? Sois unos irresponsables. No, la irresponsabilidad está en no obedecer al Señor. La irresponsabilidad está en fijar nuestros ojos en algo o en alguien que no sea Dios. Porque el Señor siempre prospera, siempre respalda, siempre bendice a aquellos que ponen en Él y solamente en Él toda su esperanza. Amén. Así que yo os animo porque lo dice la palabra, os animo porque es mi propia experiencia en el Señor. Él es digno de confianza, mis amados hermanos. El Señor Jesús es digno de confianza. Él nunca falla. Y sabéis, esa esperanza nos transforma. Y además, esa esperanza prospera en nuestras almas para que podamos también prosperar en todas las demás cosas. ¿Amén? Amén. Bien, pues si has entendido algo, vamos a orar. Si no, escuchas la predicación después en YouTube.